La siguiente ponencia, decía, tiene que ver con el nuevo protocolo de vigilancia sanitaria específico sobre la silicosis. La ponencia la va a ofrecer María Teresa Pérez Blanco. Pretenderemos que nos haga un recorrido por la parte sanitaria del problema. Teresa es titulada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, es médico del trabajo, es técnico superior en la prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades, por tanto también muy cerca no solo de la parte médica, sino de la parte higiénica. Actualmente es médico del trabajo en la delegación del ISGA en Ourense y, por tanto, pegadísima al terreno en relación con estas cuestiones. Yo le agradezco a Teresa que además haya tenido el detalle de acercarse personalmente a estar con nosotros y, por tanto, luego la tendré junto a mí en la mesa redonda. Le cedo la palabra. Buenos días a todos y muchas gracias a José Ángel, al profesor de Benedicto, por acordarse. Por un lado, muy bien, muy contenta, y por el otro lado, un poco apurada porque me mete en un follón que a ver cómo salimos. No sé cómo empezar. Lo primero, deciros que vamos a hablar del protocolo de vigilancia sanitaria específica de silicosis del 2020, total recién salido poco menos que del horno, y lo vamos a enfrentar con el protocolo anterior, que era del 2011, o del 2001, perdón, 2001, que es silicosis de otras neumoconiosis. Me voy a centrar un poco en lo que son, digamos, las diferencias o lo que puede aportar a mayores de nuevo este protocolo que se publicó en este año. Lo recoge en el protocolo ya diciendo que es, digamos, que una recopilación de normas que estaban dispersas por ahí y que se recogen en este documento. Lo mismo que también recogerá avances que yo creo que interesantes, como el tema de TAG, la lectura de las radiografías por la ILO, siguiendo las recomendaciones de la ILO, que también es novedoso, y ya lo vamos viendo según vayamos avanzando. Lo que sí está claro es que también nos dejará que única y exclusivamente se va a aplicar a silicosis, no a otras neumoconiosis como hacían referencia al protocolo anterior. En estas otras neumoconiosis estamos hablando de beriliosis, de algunas producidas por aluminio, por metales duros, otras neumoconiosis que no tienen cabida en este nuevo protocolo de vigilancia sanitaria específica de silicosis. También incluye nuestro amigo de la ITC de protección de trabajadores contra el polvo. Ya nos avanzó nuestro ponente anterior, Juan Freijo, de que se iba a modificar. Entonces yo voy a hablar de él y va a estar lo que yo diga hasta que se publique la nueva ITC. Con respecto a la silicosis a nivel médico, creo que hay muy pocos avances. Todo es sabido, el tipo de las formas clínicas que tiene. Esto ya lo tenemos la gente que nos dedicamos a medicina, creo que ya está todo escrito. Aquí destacar que en este nuevo protocolo se recoge la fibrosis pulmonar intersticial, que no se recogía en el protocolo anterior, pero que sí ya teníamos conocimiento de ella por los médicos. Se va comentando de que la silicosis, digamos que casi está todo escrito a nivel clínica, médico. Solamente hay algunas puntualizaciones que voy a destacar, y es lo que estaba comentando de la fibrosis pulmonar intersticial, que sí está recogida en este nuevo protocolo cuando en el anterior no fue.
Aquí vemos lo que es la forma clínica, la crónica simple, que es la de siempre, la complicada, que también vemos casos. Gracias a Dios, la primera de la aguda es bastante menos frecuente, porque también es bastante más grave. No podemos olvidarnos, nos dice el protocolo, que no nos podemos olvidar de que la sílice produce otras patologías. El cáncer de pulmón ya lo estuvimos escuchando en toda esta jornada, que es una de las consecuencias, y además está recogido en el cuadro de infecciones profesionales. Y hay otras patologías que, aunque no están recogidas en dicho cuadro, sí que sabemos que se pueden producir por la exposición a sílice, como es el descenso acelerado de la función pulmonar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La silicosis o la exposición a sílice tiene mucha relación, interacción en ambos sentidos con la tuberculosis y la bacteriosis. Algunas colageniosis también, como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, también pueden estar originados en una exposición a sílice, y la enfermedad renal crónica. Del diagnóstico, del protocolo nos dice cómo tenemos que hacer el diagnóstico, y esto lo sabemos. El diagnóstico se basa en la historia laboral de protección a sílice, que sea compatible, los hallazgos radiológicos, siguiendo las recomendaciones de la ILO del 2011, que es una radiografía de tórax con profusiones iguales o superiores a 1/1. Esta ILO, en la del 2011, permite, autoriza y clasifica también las imágenes radiográficas digitales, cosa que la anterior no lo permitía. También tenemos estos dos pilares, la historia laboral, los hallazgos radiológicos, y luego tenemos que hacer una exclusión de otras causas. Normalmente, si hay una exposición contundente, que sabemos que hay exposición a sílice, y que hay unos hallazgos radiológicos compatibles, digamos que va a ser fácil. Hay algunos casos, como pueden ser las fibrosis pulmonares de otro tipo y las sarcoidosis, que pueden dar problemas, pero yo creo que es un poco complicado. Sí que podría haber, pero teniendo la historia laboral y los hallazgos radiológicos, yo creo que en la mayoría de los casos nos va a ser suficiente. Nos habla de prevención, el protocolo también. Esto lo sabemos también de siempre, en medicina, de la prevención primaria, la secundaria, la terciaria. La primaria, ¿en qué consiste? En evitar la enfermedad. Si yo no estoy expuesto a sílice, lo más probable es que no tenga ninguna silicosis ni ninguna otra enfermedad que se pudiera relacionar con ella. La secundaria, ¿qué es? Que cuando yo tengo ya la enfermedad, diagnosticarla en un estadio inicial y evitar que avance. Luego también es importante, y aquí nos lo remarcan, que hay que controlar a los trabajadores, frenar su progresión, y en el caso de que se diagnostique un caso de silicosis en una empresa, hay que buscar activamente otros casos, porque lo más probable es que también aparezcan. También es importante, aunque no lo subraye en rojo, el consejo antitabaco. Sabemos que hay un sinergismo entre fumar con la sílice, con los problemas derivados de la. En la prevención terciaria es evitar que la silicosis, la enfermedad, avance y tratar sus complicaciones. Seguimos aquí con lo de la prevención, repasar un poco la prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria, a ser posible, cuanto menos exposición. Si yo no estoy expuesta a sílice, difícilmente voy a tener ninguna patología relacionada con ella. La secundaria consiste en diagnosticar y identificar la enfermedad lo más precozmente, y para eso, para evitar su progresión, necesitamos un consejo, darle a los trabajadores un consejo antitabaco, porque sabemos el sinergismo que hay entre el tabaco y la silicosis.
Y una cosa que sí remarco es que cuando en una empresa se diagnostique un caso de silicosis hay que buscar más, porque probablemente lo sea. La prevención terciaria es lo que pretendemos es tratar esa enfermedad, que sabemos que la silicosis no tiene tratamiento específico, sí que podemos tratar las complicaciones o las fases por las que vaya pasando, pero no tiene tratamiento específico en la actualidad. Y para eso lo que vamos a hacer es hacer un cribado periódico de la infección tuberculosa, un tratamiento del defecto ventilatorio obstructivo, si lo hubiera. Es importantísimo la de la vacunación contra la neumonía y la gripe. Es luego el trasplante pulmonar y valorar el cáncer de pulmón, y ya son cosas que un poco en estadios muy finales. Esperemos no llegar a ellos. Decir que como para el cáncer de pulmón, a día de hoy no existe ninguna prueba o protocolo que justifique su aplicación. En la evaluación de riesgos, el protocolo no nos dice nada nuevo. Ya conocíamos la guía del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la guía del Instituto Nacional de Silicosis. También se admiten otro tipo de guías siempre y cuando sean de reconocido prestigio. Y lo que sí me gustaría resaltar es que cualquiera de ellas lo comenta y lo dice, y el protocolo también, el protocolo de vigilancia de la salud, es que la evaluación va a ser, tiene que ser actualizada cada vez que cambien las condiciones de riesgo. Y una cosa importante, al menos desde el punto de vista médico, por la parte que me corresponde, es que cada vez que existan daños en la salud de los trabajadores, debería actualizarse. Daño en la salud de los trabajadores sí que es un accidente o cualquier otra cosa, pero también es una enfermedad. Y una enfermedad es una silicosis o una silicosis es una enfermedad. Entonces, valorar un poco, deberíamos estar un poco más pendientes de hacer un estudio de las condiciones de trabajo, de profesión, cada vez que tenemos un caso de silicosis. Bueno, el protocolo médico específico, los objetivos son los de siempre: prevenir los efectos nocivos para la salud, detectar la silicosis que se pudiera producir lo más pronto posible. Y esto es importante también proteger la salud de aquellos que padezcan alguna enfermedad respiratoria crónica. Lo que sí es novedoso, aunque no tanto, ya veréis, la gente que se dedica a esto no le va a resultar novedad, pero sí que hace dos partes, divide la vigilancia de las salud en dos partes, una individual y luego la vigilancia de la salud colectiva, que es un estudio epidemiológico de la situación. Esto ya viene recogido, aunque no se desarrolló, en el reglamento de los servicios de prevención. Hay otra legislación de los criterios del Real Decreto 843, me parece que son de los criterios que deben reunir los servicios de prevención en la actividad sanitaria, y ahí se está desarrollando. El protocolo este de silicosis lo recoge, lo incluye. La vigilancia individual, su contenido sigue siendo el mismo que el que había en el protocolo de silicosis anterior. Lo único que sí se destaca es que en la historia laboral, que lo debemos hacer lo mismo que antes, sabiendo el puesto de trabajo, el actual y los anteriores, el tiempo de exposición, todo igual que antes, pero aquí se añade que deberá haber constancia de las mediciones de infecciones, que ya estaba recogido en la ICC en el artículo 5, que es la fecha de medición y las concentraciones de fracción de respirables, índice contenida en la fracción respirable. Eso sí que nos dice que tenemos que detallar. La historia clínica es exactamente igual que antes. Tenemos que preguntar por los antecedentes, la sintomatología, los antecedentes patológicos, haciendo hincapié en los respiratorios. Es posible la gente que se fuma o que sí tiene
alguna enfermedad pulmonar. Y luego resalta lo del tabaquismo, que también se recogía en el protocolo anterior. Pero aquí nos piden que anotemos, que tengamos en cuenta, que valoremos lo que es el consumo acumulado en índice en paquetes años. Y si hay una dependencia física también o no, o el menor, usando este test de dependencia que todos los médicos nos ponen, estamos al tanto de él. En la exploración física no puede saltar la situación cardiopulmonar, hay que hacer unas pruebas de imágenes, que ya lo comentamos antes, que es la radiografía de tórax en 2 proyecciones, la función exterior y la lateral, y pruebas de función pulmonar. La espirometría tiene que estar realizada y detectada según las recomendaciones de las empresas. Nada de esto es mentira. Lo que sí hago, recalco, porque hace incidencia en ello el protocolo, es que los trabajadores que estén sujetos a reglamento de normas básicas de mineras, sí que están obligados en la ITC a hacer un electrocardiograma. Ahora, con la modificación que nos comentó Juan Freijo de esta ITC, vamos a tener que cambiar este criterio. Pero hasta ahora sí que se exige, la ITC exige un electrocardiograma. Los tipos de vigilancia de salud individual. Yo los dividí, porque todavía no está publicada la ITC nueva, que insisto que hasta que no se publique va a estar vigente la anterior. Hay 2 tipos. Hay los que se acogen o que están bajo el Real Decreto de Agentes Químicos y luego los de actividad minera, la ITC. En que habíamos quedado en que había 2 tipos dependiendo de las empresas que están sujetas al Real Decreto de Agentes Químicos o a la ITC minera. Entonces, dentro de las empresas, los trabajadores que están sujetos al Real Decreto de Agentes Químicos, tenemos lo que es el reconocimiento inicial, los periódicos, tras ausencia prolongada por motivos de salud y los posocupacionales. Sin embargo, la ITC únicamente nos habla de un reconocimiento médico previo y luego los reconocimientos médicos periódicos. Aquí hay que tener en cuenta y hay que aclarar que este reconocimiento previo a la admisión a puestos de trabajo con riesgos de silicosis no está considerado con el rango de prevención de riesgos. La prevención de riesgos, los reconocimientos médicos son una vez que ya se incorporó el trabajador a su puesto de trabajo. Inicialmente, para saber los efectos que puede tener esas condiciones de trabajo sobre su salud, los periódicos exactamente lo mismo, lo que pasa es que nos indica que tiene que ser de tipo anual todo el reconocimiento, lo que dijimos antes, las pruebas anteriores, de radiografías, espirometría, historia clínica, exploración, es anual, excepto la placa de rayos. Eso, la placa de tórax, eso es debido a los efectos de la radiación, que a lo mejor que no es conveniente estar todos los días irradiándonos. Estos periódicos también los contempla la ITC. Vamos a ver cuándo se tiene que hacer la radiografía. Quedamos en que siempre será anual en 3 supuestos. Cuando se haya trabajadores diagnosticados de silicosis simple, el trabajador al que se le diagnostique una silicosis simple necesita una radiografía de tórax anual, siempre y cuando haya sospecha de sobreexposición, y aquí esto ya era conocido, pero aquí se añade a los trabajadores de aglomerados de cuarzo, porque tienen un contenido en sílice muy elevado y todos sabemos lo que pasó en algunas empresas con una silicosis, la verdad que
importantes. Entonces, todos los trabajadores de aglomerados de cuarzo deberán hacer una radiografía de tórax siempre. La periodicidad de la placa de tórax en los trabajadores sujetos al Real Decreto de Agentes Químicos depende, lo que nos habían comentado antes, de la norma 1 dichosa, de si es conforme o no, si es aceptable o no en la exposición anterior y de la duración de la exposición del tiempo trabajado del trabajador. Aquí ya no veis que pueden ser desde trienal, bienal o anual. Está visto que si la exposición actual no es conforme y la exposición anterior, aunque la actual sea conforme, en este caso no sea aceptable, va a ser anual. Trabajadores con un tiempo de exposición muy largo también necesitan una radiografía anual. En estos dos casos, pues ya veis, gente que lleva poco tiempo trabajando, menos de 10 años, y cuya exposición actual y la anterior es conforme, serán trienales, cada 3 años. Veis lo que ya nos comentaron anteriormente el anterior ponente de la norma UNE. Yo lo redacté así un poco simple, para que nos entendamos todos un poco tal. Hay conformidad en la exposición actual, pero la no conformidad dice que cuando existan dudas acerca de la metodología empleada, entonces ahí ya me plantea una duda de a ver cuándo, si no es aceptable, ya casi van a ser todos anuales las radiografías. Y aquí hay una cosa importante que antes no se contemplaba, y es que el médico del trabajo tiene que verificar que la evaluación cumpla toda una serie de condiciones que tienen que estar documentadas por el técnico de higiene. Pero antes al médico no se le exigía que verificara, sí que tenía que saber a qué estaba expuesto el trabajador y los niveles a los que podía estar sometido, niveles de sílice. Con la exposición anterior no digo nada, también hay que no es aceptable cuando hay ausencia de registros, cuando el contenido, esto en materia prima de sílice, sea superior al 15%, excepto que esté muy bien documentados los resultados, cuando no cumplan los criterios de aceptabilidad de la UNE vigente en cada momento, y también cuando existan esas dudas acerca de la metodología empleada. En los trabajadores sometidos a la ITC sigue siendo lo mismo. Es anual si el contenido de sílice es mayor del 15%, grandes exposiciones, digamos, en la minería de interior no carbonífera y en los primeros 10 años de la minería interior de carbón. En los otros casos es trianual. Visteis que en el Real Decreto, en el protocolo del Real Decreto de Agentes Químicos, se contemplaba también la posibilidad de ser bianual, pero aquí no, aquí o es anual o trianual. Con la vigilancia colectiva lo pongo en rojo porque es una cosa que se incorpora, un tema que se incorpora al protocolo de vigilancia de la salud. Sin embargo, yo os comenté antes que esto ya venía recogido en el reglamento de los servicios de prevención, desarrollado por un Real Decreto que decía a los servicios de prevención cómo tenía que actuar en su actividad sanitaria, y aquí lo recoge, digamos que lo integra dentro de lo que es el protocolo. La gente que nos dedicamos a esto ya lo teníamos casi incorporado, pero bueno, no nos lo resalta. Entonces, ¿qué es la vigilancia colectiva? Me encantó en la ponencia anterior con la exposición que hicisteis del granito, de tal. Vimos al final que por los puestos habían hecho unas gráficas estadísticas, a ver dónde había más exposición, en qué año, en qué puesto de trabajo. Aquí la vigilancia colectiva de la salud viene a ser lo mismo.
solo que usando indicadores médicos. ¿Cuáles son los trabajadores más afectados? Si trabajan en una nave, si trabajan en cantera, dependiendo de la frecuencia. Bueno, entonces es un trabajo, una vigilancia colectiva, es un trabajo estadístico, epidemiológico, para ver dónde se producen más casos para poder atajarlos. Vamos a ver, esta es su finalidad, es complementaria a la evaluación higiénica, utiliza indicadores, hay que contemplar la perspectiva de género y se puede realizar, aquí dice que en una sola empresa o varias empresas agrupadas, siempre que sean similares. Yo incluso podría decir, aunque no lo dice el protocolo, que se puede hacer en distintas empresas por puestos de trabajo, a ver cómo se valoran esos puestos. ¿Qué objetivos tiene la vigilancia sanitaria colectiva? Saber problemas de la frecuencia y la distribución de los problemas de salud, de las condiciones de trabajo. Es importante ver cómo va evolucionando en el tiempo, lo que nos enseñaban antes en la página de Granito. Si un año tenían más incidencia o menor, aquí haríamos lo mismo. Es importante el tema de los agregados de casos. Agregados de casos quiere decir que una empresa que no tenía silicosis, digamos que estamos hablando de este tema, que de repente aparezcan 1, 2 o 3 casos de silicosis. Explícamelo, a ver qué pasó ahí para que se haya producido esta situación. Y lo más importante de todo para mí es estos dos puntos últimos, que es que nos sirve para proponer actividades preventivas y sobre todo para evaluar la eficacia de las medidas preventivas que teníamos adoptadas. Si yo tengo puesto extractores y mascarilla y tal y resulta que me salen 10 silicóticos, 10 trabajadores con silicosis, tengo que plantearme de que algo no debo estar haciendo muy bien. No sé si me explico. El resultado de la vigilancia de la salud es lo de siempre. La vigilancia de la salud individual hay que facilitarle al trabajador todos los detalles de su situación, las pruebas que se le hicieron, los resultados, todo, exactamente todo. Y luego al empresario o personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención hay que darle un informe de las conclusiones, no enfermedades, pero sí conclusiones. Apto, no apto, necesita medidas preventivas adicionales o no. Y de la colectiva, los resultados de la vigilancia de la salud colectiva hay que facilitárselos al empresario y a las personas u órganos con responsabilidad en la materia. Esto sí, en los criterios de valoración de la actitud, sí que hubo modificaciones con respecto del protocolo anterior. Y aquí sí que hay algunas cosas que a mí me parecen importantes resaltar. Lo que es el grupo 1, trabajador apto, el que esa nos anote de maravilla y que no tiene ningún tipo de patología. Puede seguir trabajando en el puesto que desempeñaba. Los del grupo 2 también son aptos, pero aquí ya contempla la patología respiratoria no neumoconiótica crónica, leve y bien controlada. Estoy pensando en un asma leve, bien controlado, que podría ser, como otras muchas cosas. Estos trabajadores también son aptos, pero en este caso hay que valorar los factores laborales, como las exigencias físicas o los niveles de polvo, y los factores extralaborales, que volvemos a insistir en el consumo de tabaco. El grupo 3 ya es así un poco más complicado. Entonces, nos dice que un trabajador pertenece al grupo 3 si cumple al menos uno de los siguientes criterios. Lo mismo que en el caso anterior, patología respiratoria no neumoconiótica crónica, leve y bien controlada, una disminución acelerada de los parámetros espirométricos, conchos, especialmente el flujo expiratorio al primer segundo, y la presencia de hallazgos radiológicos compatibles con profusiones 0,1, 1,0 de la clasificación ILO.
Esto, para detectarlas hay que hilar muy fino, estar muy acostumbrado y tenerlo muy claro. No es una cosa fácil, la disminución de los parámetros espirométricos sí que se puede valorar, ver fácilmente, pero lo otro es un poco más complicado. En estos casos siempre hay que hacer estudios complementarios, ir más allá de lo que nos marca de mínimos el protocolo de silicosis para hacer un diagnóstico de máxima certeza. También se valorarán los factores laborales y extralaborales. Aquí el criterio de actitud, lo remarco con esta flecha, son trabajadores especialmente sensibles. Los trabajadores especialmente sensibles ya están recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y tienen unas connotaciones de una protección mayor que hay que proporcionarle. Entonces, si la condición laboral no influye, será un trabajador con test sin limitación, y si la condición laboral influye, es con limitación. Eso quiere decir que el trabajador no puede estar expuesto, bueno, lo dirá el médico que lo valore, a ciertas condiciones. En el grupo 4, que es el siguiente, yo creo que ya es fácil. Es el tema de la silicosis simple, que es el que nos da, eso nos dio muchos dolores de cabeza y nos sigue dando, creo, por el tema que es un trabajador que necesita un cambio de puesto de trabajo y que hasta hace poco, y en algunos casos todavía no se tramita como incapacidad permanente. Pero esto ya es una cosa que ya es familiar a los que trabajamos en el asunto, en este tema. Entonces será un trabajador especialmente sensible para riesgos respiratorios, no puede ocupar un puesto de riesgo, hay que especificar en qué condiciones puede realizar su trabajo y en el caso de que no existan estas condiciones, lo que se propone es solicitar una incapacidad permanente, la tramitación de una incapacidad permanente. Los del grupo 5 está claro que son trabajadores que cumplen al menos uno de los criterios, una enfermedad respiratoria grave o una silicosis complicada. En este caso sería no apto y sería un indicador para solicitar una incapacidad permanente. Vamos a ver, sin embargo, la ITC hasta ahora vigente nos habla de trabajadores no aptos y no aptos transitorios, tanto en el reconocimiento previo como en los periódicos. Eso quiere decir que un empresario, una empresa no puede contratar a un trabajador al cual el resultado de su reconocimiento médico previo haya dado cualquiera de estos diagnósticos o grupos de diagnósticos. Si el trabajador se somete a un reconocimiento periódico y se manifiesta una de estas alteraciones, no podría seguir trabajando en ese puesto de trabajo. No sería no apto transitorio en el caso de una tuberculosis pulmonar o pleural activa o cualquier alteración funcional que tenga carácter transitorio. Pero en estos casos se exige que se haga un segundo reconocimiento para decir que esa afección está superada, está curada. Hablamos ahora de una sospecha de enfermedad profesional, que esto ya estaba recogido en el Real Decreto del cuadro de las enfermedades profesionales. Aquí os hago un esquema, unas directrices de cómo fluye este diagrama. El médico del trabajo que sospeche, en este caso una silicosis, deberá, lo primero de todo, comunicárselo al trabajador y decirle los trámites que va a seguir. Luego lo comunicará al órgano competente de la comunidad autónoma y a la empresa, por supuesto. Este órgano competente de la comunidad autónoma
lo va a transmitir a la entidad colaboradora, habitualmente la mutua, que es la que se encarga de hacer el diagnóstico de certeza. Y lo comunica también el órgano competente de la comunidad autónoma a la entidad gestora, que es el INS, que es la encargada de calificar la contingencia. Esto en cada comunidad autónoma se hizo de una forma distinta. En Galicia se tramita a través de esta página, siempre que no seas médico del Servicio Gallego de Salud, del Sergas. El Sergas lo tramita a través del Janus, ya de una plataforma que tiene. Los médicos de los servicios de prevención están obligados a comunicarlo a través de esta página. La conducta a seguir en caso de silicosis es lo de siempre. Si hay una silicosis, el trabajador no puede ocupar su puesto de trabajo con riesgo, puede tramitar una incapacidad permanente, habrá que valorar las mediciones ambientales, habrá que hacerlas con más periodicidad, habrá que mirar si hay ambientes de polvo ambiental inerte y medirlo. Lo que dijimos antes de que si hay en una empresa se diagnostica un caso de silicosis, hay que buscar más casos, hay que hacer vacunación, hay que controlar la tuberculosis latente en el caso de que la hubiera. Y dejo para el final que el médico de trabajo tiene que informar al empresario y a los responsables de prevención de cualquier medida que considere necesaria para eliminar o reducir el riesgo del resto de los trabajadores, ya no solo de ese trabajador que enfermó, sino de sus compañeros. La documentación. Aquí incluí lo de la lista actualizada de trabajadores expuestos que vienen en la ITC, sí que hacía falta. Y con el Real Decreto de Cancerígenos también va a ser necesaria. Entonces hay que hacer esta lista actualizada de trabajadores expuestos con la profesión y el puesto de trabajo, los niveles de exposición, el tiempo de permanencia y los sistemas de prevención y protección empleados hasta la fecha. Como cancerígeno, la documentación, ya hablamos de él, Rega nos lo explicó bien. Yo solamente he de decir que está incluido ratificar o insistir en lo que comentó Rega, que el cáncer de pulmón ya está considerado enfermedad profesional desde el 2018, el provocado por sílice libre, y que estamos pendientes de la transposición de esta directiva, que debería haberse traspuesto el 17 de enero y todavía no lo tenemos. En estos casos hay que conservar 40 años todo el historial, tanto médico como laboral del trabajador, los resultados de las evaluaciones de riesgos y los criterios y procedimientos para su evaluación, medición, análisis o ensayo. Esto tampoco estaba antes escrito y yo creo que es importante que el trabajador, en el momento en el que cesa su relación laboral con la empresa, tiene que recibir un informe que incluya todas estas cosas, que vienen siendo lo mismo que siempre decimos antes: descripción detallada de los trabajos desempeñados, el tiempo de permanencia, los riesgos, las medidas de prevención, la dosis de sílice. Y también hay que informarlos de las medidas de los riesgos a los que estuvo sometido y a las pruebas a las que debe someterse en el futuro. Es decir, que debe fomentarse, promocionarse la vigilancia de la salud posocupacional, porque sabemos que la silicosis sigue avanzando, sigue progresando en menor medida, pero aunque hayamos cesado nuestra exposición. Muchas gracias.